Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes a este encuentro. De esta manera, de la mano de Hollywood, iniciamos este ciclo de charlas, Diálogos sobre el Cambio Climático, un evento organizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Mar del Plata, y por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este breve videoclip de películas que acabamos de ver es apenas un disparador para algunos de los puntos que queremos dialogar a lo largo de este encuentro con ustedes. La dinámica de este encuentro será la siguiente. Les cuento. Los panelistas que ahora voy a presentarles irán respondiendo y dialogando sobre 7 preguntas que se pensaron para abarcar los principales cuestionamientos acerca de este tema que hemos elegido para hoy. Luego de esto comenzaremos con las preguntas formuladas por ustedes. ¿De qué manera? Cuando ingresaron a la sala, personal del organismo les hizo entrega de unos papeles donde pueden escribir sus preguntas. Aquellas personas que quieran pueden escribir su inquietud y entregarla a cualquiera de las colaboradoras que ven ubicadas en los pasillos para que podamos leerlas a continuación. Dado que tenemos más o menos 90 minutos para todo el desarrollo del evento, si no nos quedamos a ver la película, estamos en un cine, aquellas preguntas que queden fuera serán respondidas en el espacio café Beautiful Bistro, que está debajo, aquí justo donde estamos nosotros, una empresa que muy amablemente nos cede el espacio, nos espera con precios promocionales para todos ustedes, los que asistan a la charla. Antes de continuar, queremos agradecer la presencia de autoridades de organismos, instituciones educativas, empresas, asociaciones, medios de comunicación y a todos los presentes. También agradecemos el espacio que nos brinda el shopping y el trabajo realizado por Carlos Sorrentino, que anda por ahí, ahora no lo veo, que es el jefe de servicios y que nos acompaña en cada una de estas charlas. El día de hoy nuestro encuentro es sobre la temática de cambio climático para conocer e informarnos científicamente sobre este tema y sobre las investigaciones que se están realizando en nuestra ciudad y en la zona. Elegimos esta temática porque consideramos importante hablar de esto y creemos que tiene mucha relevancia en la ciudad, la zona y el país. Por eso consideramos que desde la ciencia es necesario generar acciones como estas para plantear cuestionamientos, informar y dialogar. Para ir entrando en esta temática, les cuento. El clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de su historia numerosas veces, y esos cambios han ocurrido en periodos de décadas a millones de años, por procesos naturales y variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra. Además de estas causas, el cambio climático reciente está también relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, que ocasionan cambios persistentes en la composición de la atmósfera o el uso de las tierras por parte de los humanos desde la revolución industrial. De esta manera, los cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales. La atmósfera y el océano superficial se están calentando. Los volúmenes de hielo y nieve han disminuido y el nivel del mar se va elevando. En este encuentro vamos a tratar de explicar qué es el cambio climático y el calentamiento global, qué consecuencias tiene para nuestra región, cuáles son las legislaciones vigentes, qué medidas se pueden adoptar para mitigar las consecuencias del cambio climático y cómo deberemos adaptarnos a este. Antes de empezar con las preguntas, les voy a presentar a los panelistas que están esta tarde con nosotros. Gustavo Sebastián Cambarelli es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctor en Ciencias Ambientales, investigador del INTA Balcarce, y su principal línea de investigación son los gases de efecto invernadero desde la agricultura. Gustavo, bienvenido y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. José Alberto Esaín es abogado. Hola, ¿cómo estás, José? Y máster en Derecho Ambiental, consultor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y su línea de investigación es el Derecho Ambiental.
Federico Isla, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Federico es doctor en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador superior del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario. Su línea de investigación son las variaciones del nivel del mar, efectos geológicos, dinámicos y climáticos. Vivian Lutz, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Vivian es bióloga marina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y oceanógrafa biológica, investigadora independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP. Su línea de investigación es el ambiente lumínico y la producción primaria marina. Por último, presento a Reinaldo Agustín Maenza. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bienvenido. Reinaldo es licenciado en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y doctor en el área Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Es becario postdoctoral del CONICET, donde investiga acerca de la variabilidad climática y la erosión continua. Bueno, presentados nuestros invitados de hoy, panelistas, voy a plantear la primera de las preguntas. La primera de las preguntas, queridos amigos, es ¿qué es el cambio climático y cuáles son sus escalas y cuál la diferencia entre causas naturales y causas antropogénicas? Esa es la primera de las preguntas. Bueno, primeramente a mí me parece muy importante que sepan las diferencias entre lo que es el tiempo meteorológico y lo que es el clima. Muchas veces uno escucha en las radios o por la calle cómo va a estar el clima esta tarde. Bueno, eso es un concepto erróneo. Cuando uno se pregunta cómo va a estar las condiciones atmosféricas a la tarde, a la noche o mañana, o sea, va a llover mañana, no llueve, se refiere al tiempo meteorológico. Cuando uno habla de clima, habla de las condiciones medias que tiene la atmósfera en un cierto periodo de tiempo. ¿Cuánto? Y un promedio en 30 años, por ejemplo. Digamos, la temperatura media del verano. Se toman las temperaturas medias diarias de un verano y se lo promedia con los restantes, por ejemplo, 30 años, digamos, ¿sí? Entonces la temperatura media esa es representativa de un periodo de 30 años. Lo mismo las precipitaciones, ¿sí? Entonces, clima, cuando hablamos de clima estamos hablando de condiciones medias, mientras que tiempo meteorológico es las condiciones atmosféricas en un determinado momento del día, ¿sí? ¿Por qué le hago esta aclaración? Y porque así cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de que las condiciones medias de la precipitación o de la temperatura en un promedio de 30 años ha cambiado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro ahí? Bueno, perfecto. Cuando estamos hablando de cambio climático, bueno, tenemos procesos naturales que pueden generar una variabilidad dentro de lo que es el clima. Por ejemplo, no tiene por qué todos los veranos en Mar del Plata ser cálidos o no tienen por qué ser todos húmedos. Tenemos variabilidad, de lo que se llama variabilidad climática. También lo denominamos como variabilidad interanual, es el año a año, ¿sí? Por ejemplo, este verano que pasó, no nos podemos quejar, tuvimos varios días con temperaturas máximas por encima de 30 grados centígrados. No es normal en Mar del Plata eso, ¿sí? Mientras que si vamos al verano anterior, nos quejábamos todos porque tuvimos muchos días con mucha nubosidad y la temperatura máxima como mucho llegaba a 27 grados centígrados, ¿sí? Claro, bueno, en la humedad también, eso porque tenemos aportes de humedad, depende de la circulación atmosférica, de la temperatura también del océano en las proximidades de Mar del Plata, bueno. Entonces, una cosa es la variabilidad que pasa año a año, diferencien bien eso porque también muchos dicen, bueno, tenemos un verano frío y dicen, menos mal que nos veníamos calentando todos, ¿eh? No. Cuando hablamos también de cambio climático, calentamiento global, estamos hablando de que la temperatura media global, o sea, la del mundo, la temperatura media del mundo se está incrementando. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, quedó claro lo que es tiempo meteorológico, de lo que son condiciones climáticas y lo que es un cambio climático. Perfecto. Federico, ¿querés agregar? Podría hablar del punto de vista geológico. El clima en el pasado geológico cambió porque la Tierra siempre giró alrededor del Sol. Imagínense en un planeta donde no tenía ni atmósfera ni hidrósfera. De manera que desde que yo estudiaba sabía que el cambio del clima ocurría. Lo que pasa es que nunca pensamos
que nos iba a afectar. Desde el punto de vista histórico, es llamativo lo que está pasando en los últimos años. Y para eso me permito traerles una canción que tiene 50 años. Los jóvenes de 1968, hace exactamente 50 años, querían un cambio y prometían que todo iba a estar all right. El problema es que... ¿La de los Beatles allá atrás? ¿Sí? Bien. ¿Se lo pongo de nuevo? Con el micrófono al lado, a ver. 1968. Los jóvenes de aquellos días prometían que iba a cambiar y que todo iba a estar all right. Hoy día estos jóvenes tienen 80 años y no sabemos muy bien el planeta que le dejamos a los jóvenes de hoy. Porque sabemos que los cambios vienen, que ocurrieron en 50 años, y que van a seguir ocurriendo y no los podemos predecir del todo, porque hay procesos del planeta que todavía no conocemos. Me refiero a los cambios en el viento, los cambios en el océano profundo. Y por lo tanto eso es lo que hace hoy día el ejercicio del IPCC, que está proponiéndose cambios en los lugares inhóspitos. No se sabe muy bien cómo se comportan las plataformas de hielo, esas plataformas que flotan en el océano, porque no se sabe muy bien cuál es la dinámica. A esto quería apuntar, a que hay muchas cosas del cambio climático que todavía no sabemos, pero sabemos que todo no va a estar all right como prometido. En las escalas y sí, y iba a decir el origen que tiene un efecto jurídico, porque como abogado la preocupación del derecho aparece cuando la causa del fenómeno del cambio climático deja de ser natural y pasa a ser humana. Cuando el hombre es el que con sus actos produce una variación en las condiciones que permiten la vida en el planeta, esos actos que el hombre desarrolla y que conducen, que transforman las condiciones que permiten la vida en el planeta, se transforman en actos, primero para la ética, malos, y luego para el derecho, antijurídicos. Y entonces esa evolución condujo a una serie de instrumentos internacionales en los cuales todos los países del mundo fueron advirtiendo primero los síntomas de esta enfermedad que sufren las condiciones de vida que genera el planeta, y a partir de esos síntomas la reacción política, que son los instrumentos internacionales, la Cumbre de Estocolmo 1972, luego refrendada por Carta de la Naturaleza 1982 y Río 1992. Esa es la evolución de lo que decía el profesor Isla. Y la respuesta jurídica a esto es la creación de un bien jurídico, que es el ambiente, que es un bien colectivo, de pertenencia colectiva, y a partir de la creación de este bien jurídico y del reconocimiento jurídico, las acciones que se ciñen sobre este bien jurídico y que lo alteran, que son lo primero que describí, pasan a ser antijurídicas, porque tienen la capacidad para provocar esa alteración. Esto es una novedad de nuestra época. Para los fenicios, para los romanos, jamás no era imaginable que el hombre con el acto de salir a pescar pudiera comprometer la viabilidad de las especies que pueblan el mar, y que con sus actos individuales pudieran comprometer las condiciones de vida del planeta. Es una novedad de nuestra generación a partir de la capacidad que tiene el hombre con la técnica de poder incidir sobre estas condiciones. Vuelvo al comienzo, que el cambio, que el origen del cambio sea por actos del hombre, transforma esos actos del hombre como malos y los hace antijurídicos y crea toda una disciplina que es el derecho ambiental, que se encarga de prevenir que esos actos sucedan y en el caso de que hayan sucedido, intentar recomponer el ambiente que ha sido alterado, ¿no? De esto se trata a diversas escalas, y bueno, el primer derecho ambiental fue muy pequeño y también internacional, pero hoy las cumbres de cambio climático nos hacen pensar en escalas
globales en donde las naciones se unen en convenios para intentar prevenir actos individuales que acumulados generan cambios a escala global, ¿no? Quisiera hacer un comentario acerca del primer pedacito de película que vimos aquí. Algunos lo habrán visto, se llama El día después de mañana. No se escucha. Micrófono. Use los de cable. Sí, un comentario acerca del primer pedacito de película que vimos El día después de mañana, que predice ese terrible enfriamiento, congelamiento y demás. Quizás desde ya tiene que ver con el asunto de las escalas, porque en sí lo que proponen al principio de la película, que hablan de la circulación marina, el concepto en sí está basado en lo que ocurre realmente, ¿no? En el océano hay como una cinta transportadora que va distribuyendo el calor desde el ecuador hacia los polos, y luego hay lugares en los polos, como en este caso muestran en la película, ahí en la zona del mar de Groenlandia, de Irminger, donde se produce agua profunda. ¿Por qué? Porque la temperatura es muy fría, al formarse hielo también queda más sal en el agua, y la salinidad y la baja temperatura hace que ese agua sea más densa, y son lugares de formación de agua profunda. Es decir, ahí se prende el agua y vuelve luego por el fondo del mar, y luego los trópicos nuevamente se calientan y demás. Y ahí lo que proponen es que se va desacelerando esa circulación hasta que finalmente deja de formarse el agua profunda en el norte, y ahí es donde se congela todo. El principio en sí, el concepto está bien. Lo que ocurre es que ahí aprietan el acelerador de Hollywood y todo ocurre en 2-3 días. Entonces eso no es verdad. Pero de hecho da puntapié a que se están estudiando las corrientes marinas y cómo está siendo afectada la circulación. Es decir, esas son cuestiones que se están estudiando incluso en nuestro país. Hay oceanógrafos físicos que participan en programas internacionales donde se están midiendo los cambios en circulación en la zona del Atlántico Sur. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, les pido a los panelistas que respeten el tiempo, porque tenemos un límite y tenemos también, obviamente, el compromiso de poder compartir las preguntas del público. La siguiente pregunta tiene dos partes. Plantea inicialmente si existen diferentes posturas sobre el cambio climático y qué consecuencias conlleva esto. El derecho analizado, las posturas de lo que es derecho ambiental político, las posturas iniciales eran negacionistas, se negaba el cambio climático primero y a posteriori se negó el origen antropocéntrico, es decir, que no fuera un acto del hombre el que lo provocara. Y luego apareció también una postura, estoy hablando de las que no lo reconocen, la postura fatalista también, la postura de que esto es inexorablemente así y bueno, que hay que aceptarlo. Estoy hablando de quienes no ingresan en el sistema actual de consenso social que legisla a partir del reconocimiento del origen del cambio climático por actos del hombre, y a partir de esto construye toda una serie de consecuencias jurídicas. Así que las posturas no son cuestiones baladíes, sino que son cuestiones que tienen enorme trascendencia. A partir de cada postura va a haber una consecuencia jurídica o no respecto a los actos que provocan el cambio climático. Apoyando un poco lo que decía José, hay tantas posturas como intereses. Está el ejemplo de lo que Trump ha declarado. Bueno, Trump ha declarado tantas cosas. ¿Se escucha? Sí. Claro, pero bueno, una de esas cosas es decirle al mundo que en realidad el cambio climático es una conspiración urdida por China, algo totalmente descabellado y hasta risible. Y muchos de esos defensores del escepticismo, bueno, tienen varios puntos en cómo atacar, pero todos esos puntos son rebatibles. Algunos dicen que en realidad el cambio climático terminó en 1998, falso. Otros le echan la culpa al sol. Y así podemos seguir con un montón de teorías que son disparatadas, ¿no? Y bueno, lo que esto lleva es un poco estas declaraciones
o estas posturas desestimulan la investigación, y eso es peligroso porque uno no sabe contra qué está luchando. O sea, necesitamos las herramientas que nos brinda la investigación para poder hacer frente al cambio climático. Y a través de esas herramientas tenemos que tener lo que se llama sistemas más resilientes, es decir, que ante una eventual catástrofe o evento extremo climático, necesitamos esa herramienta para poder recuperarnos más rápidamente. Federico, ¿querés agregar algo sobre esto? Bien. Bien. ¿Queda respondida entonces la pregunta? Bien, pasamos a la siguiente, y en esta seguramente todos tengan algo para aportar. Es cuáles son las principales consecuencias actuales en nuestra zona, en el mar, en el suelo y en los agroecosistemas. Si alguien quiere comenzar con la respuesta. Bien. Bueno, comenzamos por el mar. Bueno, el mar es, en cierta forma, nuestro gran aire acondicionado, ya como comenzó diciendo Reinaldo. Creo que es bastante intuitivo que los que vivimos en zonas costeras tenemos un clima más moderado que en las zonas del interior del continente. ¿Por qué? Porque el mar absorbe calor. De hecho, se ha estimado que el 90% del exceso de calor producido por este cambio climático antrópico, es decir, el que producimos nosotros mismos, es tomado por el mar. Porque toma también dióxido de carbono, y también eso evita el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, que es el que produce como este efecto invernadero y este aumento de temperatura en el planeta. Es decir, por ese lado es bueno, pero por el otro lado también el mar ya está sufriendo consecuencias, es decir, la temperatura del mar ha ido aumentando en algunas zonas, y eso produce cambios en todo el ecosistema, es decir, las especies que viven en el mar se ven afectadas. De hecho, en algunos lugares del Atlántico Norte ya se ha registrado cambios en la distribución de especies, bueno, ya del plancton, que son los más pequeñitos, el fitoplancton vegetal o el zooplancton animal, pero también de peces. Entonces, por ejemplo, ya hay una disputa entre Islandia y las Islas Faroe de Dinamarca, porque la caballa, que antes se pescaba más cerca de las Islas Faroe, ahora se ha dirigido por cambios en la temperatura del mar más hacia el noroeste, cerca de Islandia. Este es uno de los ejemplos. En nuestra zona se están estudiando cambios desde la parte física del mar, y recién, digamos que recién ahora estamos empezando a enfocarnos en qué es lo que puede pasar con las especies de interés comercial, por ejemplo. En el INIDEP se está trabajando ahora, pero desde hace relativamente poco, en crear un grupo de trabajo, en analizar la información que se tiene con respecto a las variables ambientales. En nuestro grupo sí estudiamos la parte física y la parte de plancton, y ya hay algunos indicios de cambio. Federico. Vivimos en un planeta asimétrico. En el hemisferio norte dominan relativamente los continentes, en cambio en el hemisferio sur dominan los océanos. Eso significa que tenemos un clima más benigno en el hemisferio sur, que no hay esas variaciones tan grandes de verano-invierno, pero eso también repercute en cómo responden los océanos, sobre todo estoy hablando del nivel del mar. Normalmente los mareógrafos siempre estuvieron distribuidos en las zonas más pobladas. En el hemisferio sur había muy pocos datos. Hoy día la metodología de los gravímetros y de los radares nos permiten ver cuál es el comportamiento del océano y analizar algo que sucede aquí cada tanto. En todo el continente sudamericano el gran impacto son los niños fuertes. Los niños fuertes se impactan en Ecuador, Chile y Perú, pero toda esa agua que se transporta por el Pacífico llega a las planicies de los ríos que drenan por Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, y son esas grandes inundaciones a las cuales tenemos que acostumbrarnos. El cambio climático está ocurriendo de un lado y del otro de los Andes, pero acá vamos a tener cada vez más agua. Los niños del 82-83, 97-98 y el 2015-2016
fueron muy críticos, y eso es lo que necesitamos saber, es si van a seguir ocurriendo estos eventos episódicos que únicamente ocurren en Sudamérica. Lamentablemente el último niño se predijo con cierta antelación, pero en 2015 era un año electoral, de manera que nadie hizo nada para tratar de paliar las consecuencias que se sabía que iban a ocurrir. Por otro lado, en todo el mundo hay una preocupación muy grande por los países inviables con relación al nivel del mar. En algunos lugares el nivel del mar está subiendo y hay países como Kiribati, Tuvalu, Palau, que son islas que votan en las Naciones Unidas y son islas que pronto se están hundiendo, un poco por subsidencia, pero también porque sube el nivel del mar, y eso hace que algunos votos, de lo que decía Martín, que algunos votos en Naciones Unidas se van a escuchar con relación a los efectos políticos de países que son inviables si sigue aumentando el nivel del mar y si se siguen hundiendo estos países. Bueno, yo voy a aportar un poco cómo se ve el cambio climático desde el punto de vista de la agricultura. Bueno, yo trabajo en el Observatorio de Agrometeorología del INTA y tenemos estadísticas de 47 años de datos. Toda una vida. Ya la observadora se está casi por jubilar y hay cuestiones en las que el cambio climático se refleja. O sea, es un punto en particular, es Balcarce, los datos que nosotros tenemos, pero si uno compara en promedio la temperatura media anual del periodo 1971-1986 con los últimos 15 años, bueno, hay una diferencia de 1.25 grados. Quizá hacer promedio de 15 años no es suficiente para hacer una caracterización climática, como decía él, pero te marca una determinada tendencia. Y bueno, ¿cómo afecta este cambio en lo que respecta a los cultivos? Lo afecta alargando o achicando las estaciones de crecimiento, teniendo consecuencias sobre las prácticas de manejo. No sé si vieron una parte de la película que se hablaba del maíz, que el maíz estaba muriendo, algo así. Bueno, algo que, o sea, lejos de ser parecido, pero bueno, está pasando es que las siembras de maíz se están atrasando en el tiempo, porque bueno, los productores no encuentran el momento óptimo para sembrarlo. Entonces eso trae implicado un atraso de la cosecha, hay que cosechar con otras condiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, si se quiere un ejemplo de lo que pasó en la campaña pasada con el cultivo de soja, es que mucha de esta soja se cosechó con alta humedad, y eso trajo aparejado disminución de calidad en la cosecha, en la semilla, y muchas enfermedades. Y esto, bueno, obviamente tiene consecuencias económicas. Bueno, yo quería acotar algo. Lo que localmente nos afecta en cuanto a las precipitaciones es que en las últimas décadas se ven observando que los eventos de precipitación muy intensa están siendo más frecuentes que antes de mitad de siglo, ¿sí? Entonces, es decir, que el acumulado total de precipitación por ahí no varía más, o sea, no varía tanto, pero sí la forma en la cual se están dando las precipitaciones en nuestra zona. Por antes vos tenías 3 días donde se repartía la lluvia, ahora llueve una menor cantidad de días, pero de manera más intensa. Con lo cual, bueno, por ahí va a ser más propicio que tengamos inundaciones en los campos, en la ciudad. Federico, ¿querés agregar algo sobre esto? No, que nosotros vivimos pendientes de si tenemos mucha agua o poca agua. Tuvimos ahora una cosecha mala porque llovió poco, pero no hay que ver las partes totalmente malas del cambio climático. Los años El Niño a Argentina lo benefician. ¿Por qué? Porque si bien se inundan las zonas bajas, todo lo que es la pampa arenosa reverdece, y por lo tanto los mejores rindes se dan cuando todos los países que nos rodean están inundados. Sin embargo, algunos lugares de Argentina las cosechas nunca fueron mejores como en años El Niño. Esto no lo digo yo, lo dice el INTA. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los impactos económicos y sociales a nivel mundial y en nuestra región? No sé si querés comenzar, Gustavo, con la respuesta, ¿te parece? Bueno, otra vez tengo que enfocar eso desde el punto de vista de la agricultura y de los alimentos, ¿no? Voy a empezar diciendo que, bueno, actualmente en el mundo somos 7.000 millones de personas, pero
para el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Entonces, a esas personas hay que alimentarlas y tiene que ser alimentación de calidad. ¿Por qué? Porque los países emergentes, como China, están ingresando más población a la clase media, y esa población va a exigir no solamente comida abundante, sino también comida de calidad y mejor proteína. Entonces la agricultura tiene un desafío muy grande. Se le pide que sea climáticamente inteligente, o sea que pueda producir comida en abundancia, alimentos en abundancia, de calidad, y que sea capaz de mitigar los efectos del cambio climático. O sea que es un desafío muy grande. Y bueno, nosotros desde el INTA lo que estamos haciendo es, a través de investigaciones en gases de efecto invernadero, desde la agricultura, tratando de ver cuáles son las mejores prácticas para mitigar esa emisión de gases de efecto invernadero. Y es muy importante porque bueno, a estos gases se le atribuye el efecto antropogénico, o sea, la naturaleza antropogénica del cambio climático. ¿Cuáles son esos gases? Bueno, dióxido de carbono, óxido nitroso y metano. Óxido nitroso se emite principalmente por el uso de fertilizantes en la agricultura, o el mal uso de fertilizantes. Y lo que es el metano, la ganadería tiene una participación importante en la emisión de metano. Y bueno, todo lo que es técnica de mitigación se está avanzando mucho para paliar estos efectos, estas consecuencias, como decía antes, económicas que tiene el cambio climático, ¿no? Que, bueno, no solamente consecuencias económicas, sino también sociales. Se está empezando a hablar de refugiados ambientales, o sea, de gente que tiene que dejar su lugar de origen, porque bueno, el clima no está cambiando en su país, o como decía él, porque bueno, su país va a dejar de existir por el tema de la altura del mar. Trayendo a la Mar del Plata, uno de los temas más importantes es el tema de la costa, si van a ser más frecuentes las estadas, si se va a inundar el río de la Plata, y nos toca a nosotros saber cómo va a ser la solución para algunas playas donde la erosión ya la hemos visto, se han perdido muchas playas de Mar del Plata, y eso depende no solamente de si aumentan los vientos y la energía de olas, sino el ángulo con el que inciden, sobre todo en lugares donde hay poca disponibilidad de arena, y por lo tanto, al haber mayor sea la deriva litoral, esas playas van a tener un desabastecimiento. Por lo tanto, lo que respecta al turismo, lo que hay que hacer es tratar de evitar prácticas perniciosas. Hoy día los concesionarios de Playa Grande se pusieron a sacar arena de la playa para el verano, pero dejaron una pendiente que por suerte no llegó Santa Rosa, pero antes de diciembre va a llegar una tormenta que se va a llevar parte de lo que quisieron acumular y formando ese bermo artificial para poner las carpas. Eso está ocurriendo y lamentablemente son prácticas que suceden todos los años. Pero bueno, estamos acostumbrados. Bien, ¿querés agregar algo? A mí me surgió la inquietud, no sabía que se podía hablar de Santa Rosa en el encuentro de científicos. ¿Podemos? No, pero cuando le preguntaron, un periodista le preguntó ¿por qué hacen esto? Una persona que no se identificó y que no es los que deberían dar permiso, dijo por las dudas que viniera a Santa Rosa. Claro. Bien. Ahora vamos a tener la posibilidad de hacer las preguntas. Ahí me acotan que Santa Rosa pasó desde el plano político y no meteorológico. Lo escuché, ¿querés agregar a esta pregunta? Sí, quería decir las consecuencias jurídicas que tiene estas cuestiones que estaban mencionando, claro, y que son muy importantes. Es que será necesario establecer un sistema de planificación respecto a la costa. En ese sentido, la Argentina tiene una deuda, y acá lo vi antes de entrar a Carlos Lasta, que ha estado trabajando históricamente en ese tema. Ahora está en el OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. Necesito tener una ley de costas, una ley nacional de costas, de presupuestos mínimos serían, y luego leyes provinciales respecto al fenómeno que sucede en la costa, y a partir de estas dos normativas
que los municipios de manera coordinada tuvieran una política de protección del sector costero, ¿no? Eso. ¿Te animás a responder, José, en 2 minutos, cuáles son las legislaciones vigentes a nivel internacional y nacional? 2 minutos, ¿eh? Por eso, entonces las menciono. A nivel internacional, el convenio de cambio climático fue celebrado junto con la cumbre de Río 92 y a él le siguieron una serie de protocolos. El último ha sido el de París, el que más conocido es aquel de Kioto para reducir las emisiones que producen los países que más desarrollo industrial tienen y que son los que generan los gases de efecto invernadero. Pero no puedo dejar de mencionar, esta es una muy buena oportunidad para que tanta gente pueda saber que eso deriva en normativas internas que tienen los países que ya han reconocido en todo el mundo el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. En nuestro país eso está en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, y además la Argentina tiene una ley general del ambiente, que es la ley 25.675, que protege al ambiente de manera general, es una ley marco, y además tiene otras leyes internas relacionadas a sectores específicos, pero de ese modo es como el país responde frente a la problemática vinculada con el ambiente. Además, nuestro país tiene un sistema de legislación nacional de presupuestos mínimos, donde la nación dispone de la protección mínima, uniforme para todas las provincias, pero cada provincia puede tener una legislación propia. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires tiene una ley que es la ley 11.623, y esa legislación es una réplica de la ley marco general argentina, pero para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y luego permitiendo que haya ordenanzas municipales que también protejan al ambiente, pero para cada uno de los partidos que tiene la provincia de Buenos Aires. Sorprendente, menos de 2 minutos. Antes de pasar a las preguntas de ustedes, sé que hay varias formuladas, tienen un tiempito más para hacerlas y para entregárselas a las coordinadoras que están en los pasillos. Voy a hacer una pregunta final que tiene varios puntos. Escúchenla, me preguntan si se olvidan de alguna de las partes, y me gustaría que tengan participación los 5 panelistas en esta respuesta. La pregunta está dividida en 3, como dije, y comienza de la siguiente manera. Primero, si el cambio climático se puede frenar. ¿Qué se está haciendo desde la ciencia? Si es que se está haciendo algo para frenarlo. ¿Y qué podemos hacer de manera individual? Todos nosotros, con nuestras acciones cotidianas y como comunidad, para frenarlo, si es que tenemos voluntad de hacerlo en general, digo. Bueno, respecto a la primera pregunta, si se puede frenar, bueno, en el corto plazo no, por más que hoy en día, digamos, bueno, no se emiten más gases de efecto invernadero, el sistema ya tiene una inercia, es decir, que por más que se lleven las emisiones a cero, se espera que al menos unos 30 años más la temperatura continúe elevándose hasta que alcance el nuevo estado de equilibrio del sistema, y luego así puede, fluir hacia un posterior enfriamiento, unas condiciones más normales, pero hoy por hoy no nos frenarlo así de golpe es imposible. Mínimo lleva 100 años. Sí, al menos. Es lo que se piensa. Igual, esto es suponiendo que no hay ningún forzante del sistema climático, como por ejemplo puede haber erupciones volcánicas intensas, que eso también te genera en un comienzo un enfriamiento. O sea, uno no sabe qué puede pasar realmente a futuro, pero en función de lo que se viene dando, sin tener en cuenta esos forzantes externos como las erupciones volcánicas, se espera que sí, siga incrementándose la temperatura hasta mediados de los años 50, y después recién ahí empieza a retroceder. Bueno, y decir, para dejar a los científicos que luego completen qué es lo que se puede hacer, pero desde el derecho hay un principio muy trascendente del derecho ambiental que se llama pensar global, pero actuar local. Es decir, nunca hay que dejar de saber que las mínimas acciones, por mínimas que sean, por acumulación pueden conducir a efectos globales. Entonces, no hay que dejar de saber que en cada una de las localidades del país hay posibilidades legislativas y de planeamiento que van a conducir gradualmente a mejorar la realidad en materia de cambio climático,
dije municipal, pero también a nivel provincial. Por eso hablaba de una ley de costas, utilizar los mecanismos que el derecho ambiental tiene, que son evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, mecanismos de participación ciudadana, de acceso a la información, mecanismos de planificación, de ordenamiento del territorio y a escala provincial y a escala nacional. Y también es importante saber qué agenda tiene el país en materia de política internacional cuando suscribe convenios internacionales. Todas esas escalas, que es lo que comentaba al comienzo, las reconoce el derecho y en cada una de ellas se puede influir para mejorar las condiciones. Bueno, creo que también un poco siguiendo lo que acaban de mencionar, los dos grandes fluidos que marcan el clima son la atmósfera y el océano, más que nada. Y en ese sentido son muy democráticos, no hay fronteras allí, y todo lo que está ocurriendo en un lugar, finalmente, a veces más rápido o más lento, se traslada. Entonces todas las acciones que se dan en distintos países finalmente están influyendo en el clima. Y hay algunos efectos que son muy visibles, como mencionaron acá los de la agricultura. Yo les decía cambios en distribución de especies que terminan influyendo en la pesca. Pero hay otros que son más invisibles, por ejemplo el dióxido de carbono que se va disolviendo en el mar, también produce una acidificación, es decir, el océano se está volviendo lentamente más ácido, eso también está afectando a los peces, y también eso lleva una inercia muy grande hasta que eso se revierta, aunque detengamos ahora todas las emisiones. Es decir, tenemos que ser muy conscientes que las pequeñas acciones influyen en la atmósfera y en el mar, y finalmente también en nuestra tierra, así que sí, tenemos que ser conscientes. 1815 fue el año sin verano, hubo una erupción en las Filipinas y ese año bajó la temperatura del verano en Inglaterra a 1 grado. Eso puede ocurrir, y de hecho, como decía Reinaldo, los modelos ya están fijando la erupción de 1963, la del Chichón en México en 1982, la del Pinatubo en 1991. Los modelos ya están prediciendo eso. Lo que sí nosotros tenemos que analizar que hay países que están haciendo grandes esfuerzos. China está emitiendo menos dióxido de azufre que India. En este momento India superó a China, de manera que hubo un esfuerzo en China para disminuir esos gases que son productos de las centrales a carbón. Ahora, ¿qué podemos hacer en nuestro hemisferio sur? En altas temperaturas tenemos que medir. Tenemos que medir porque en altas latitudes del hemisferio sur somos Chile y Argentina. Y necesitamos tener una visión global del mundo, porque si no, nos van a traer los modelos que corren en el hemisferio norte. Y eso nos ha pasado. En el año 82 vinieron a ver qué era lo que decían estos sudacas, de que el nivel del mar había estado 2 metros por encima del mar, del nivel actual del mar, hace solo 6.000 años. Y vieron que teníamos razón, pero tuvieron que venir porque no nos creían. ¿Puedo hacer una aclaración respecto a lo de las erupciones volcánicas? Está bien, o sea, se pueden simular, pero para el periodo actual, o sea, las que ya ocurrieron. A futuro no se sabe dónde va a haber ni qué intensidad va a tener, entonces en las proyecciones futuras del clima no se tienen en cuenta las erupciones volcánicas, ¿sí? Es una aclaración. Y también otra es que en un comienzo una erupción volcánica te genera un enfriamiento porque bloquea la radiación solar que ingresa, pero a la vez emite gases de efecto invernadero los volcanes. Entonces, una vez que esas partículas que están en suspensión decantan hacia la superficie terrestre otra vez, genera un calentamiento del volcán porque emitió también gases de efecto invernadero a la vez. Entonces, al comienzo enfría, pero en los posteriores 3 años genera un calentamiento. Bueno, yo simplemente voy a cerrar diciendo que las herramientas que tenemos es intensificar el conocimiento y ser más eficiente en la vida, o sea, desperdiciar menos comida, reciclar, ser más eficiente usando las energías, todo ese tipo de cosas contribuyen a ir gradualmente. No vamos a frenar el calentamiento, pero nos aseguramos que quizás la próxima generación no sufra tanto las consecuencias, ¿no? Bueno, comenzamos con las preguntas del público. Ustedes me dirán quién quiere responder, si quiere más de uno hacerlo, obviamente
También hay, me parece, para todas las especialidades y sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con este tema que abordamos hoy. Muchas gracias, obviamente, por haber formulado estas preguntas. Y comienzo con esta. ¿Cómo se relaciona el buen o mal uso de la energía con el cambio climático? Esa es la pregunta. ¿Cómo se relaciona el buen o mal uso de la energía con el cambio climático? Y bueno, por ejemplo, para poder generar energía, hoy en día se tiene que estar emitiendo gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en Argentina la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero es justamente para generar energía. Luego sigue la actividad agroganadera, ¿no? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hacer un buen uso? Bueno, ¿qué necesidad hay de en invierno estar en remera dentro de los hogares? ¿Por qué tenemos que estar en remera? O sea, ¿por qué siempre hay que poner el calefactor al máximo? O después, cuando viene el verano, ponen el aire acondicionado al mango y después se ponen buzo dentro de la casa. O sea, conozco casos así. Eso no es un uso racional de la energía. Ustedes piensen que para poder hacer eso se están emitiendo una buena cantidad de gases de efecto invernadero también, ¿sí? Si uno dice, bueno, pero el aire acondicionado es electricidad, bueno, ¿cómo se genera esa electricidad? Tenés represas hidroeléctricas, pero también es energía por quema de combustibles, ¿sí? Por ejemplo acá, como tenemos en Mar del Plata. Así que bueno, la mejor manera es hacer un uso racional de la energía desde el hogar de cada uno, ¿sí? Pensar de manera más consciente, ser más consciente de lo que se está haciendo, ¿sí? El sol para la energía. El sol para la energía eléctrica. En ese sentido, es importante saber que la última legislación en materia de cambio de fuentes de energía ya está previendo la posibilidad incluso de inyectar energía en las redes, que es una buena fórmula de incentivo para ir a fuentes de energía limpia. Y la ley nacional fue adherida por varias provincias y ya ha habido 6 provincias argentinas que tienen legislación propia. En este año, 2017, se sancionaron 6, recuerdo Jujuy, Salta, varias provincias que ya han tenido legislación en la cual ya no solo prevén modificaciones en las fuentes de energía, sino que la posibilidad de que los hogares que puedan tener esto puedan el excedente reinyectarlo en la red. Otra pregunta. ¿Hay distintos tipos de nubes? ¿Puede haber un tsunami en Mar del Plata? ¿Para meteorólogo? ¿Por qué se ríe? Yo me pregunto ahora mismo, Bueno, sí, si hay distintos tipos de nubes, sí, por supuesto. Tenés clasificaciones según en qué altura está la base de la nube y también qué espesor tiene la nube. Por ejemplo, una nube de tormenta, el famoso cúmulo nimbo, es una nube que tiene la base a unos 2000 metros de altura y el tope de la nube está a unos 12 kilómetros de altura. Es decir, es una nube que tiene 10 kilómetros de espesor, por ejemplo. Pero a la vez tenés los cúmulos de buen tiempo, que son nubes más bien de poco espesor y que están a una altura de 4000 metros de altura, etc. Después también tenés nubosidad estratosférica, hay distintos tipos. Eso es obvio, uno lo ve en el día a día, ¿sí? En cuanto a la del tsunami, yo iría con un geólogo. Yo le voy a hacer una referencia. 18 de julio de 1960 el terremoto de Chile, 1964 el terremoto de Anchorage, todo eso es cinturón de fuego del Pacífico. 19 de noviembre de 1929, el terremoto de Grand Banks en el Atlántico Norte, no me acuerdo la fecha de Lisboa. Y el 26 de noviembre del 2004, la sorpresa del Océano Índico. Quedaría solo el Atlántico Sur. Pero les tengo una referencia. El 23 de mayo de 1954 hubo una ola que llegó hasta el murallón de las playas del centro. 23 de enero de 1954. Dijeron que fue un cambio de presión. Pero sabemos que en el Atlántico Sur, bien lejos, las Georgias, las Sandwich, son sísmicas. De manera que no es necesario que haya un terremoto, cualquier deslizamiento puede originar una ola de tsunami que pueda llegar justamente a donde la plataforma continental sea más angosta. Mar del Plata. El 24 de enero de 1954, después de esa gran ola, un tiburón blanco atacó a un bañista en Miramar. Las dos noticias que había escuchado habían ocurrido con 24 horas de diferencia. La gran ola y al otro día el ataque del tiburón blanco.
Eso fue un fenómeno oceánico y se supone que eso da idea de que hubo una ola grande, no sabemos si fue un tsunami, pero nadie registró como ola de tsunami. El Servicio de Geografía Naval no tiene ningún registro en el mareógrafo y tampoco la gente de Sudáfrica. Pero no puede ser que el Atlántico Sur sea el único océano donde no hay actividad sísmica capaz de producir olas de tsunami. Federico, si algo así ocurriera hoy, ¿la tecnología permite detectarlo y conocer los motivos? No hay alerta temprana en el Atlántico Sur, hay alerta temprana en otros lugares. Ahora pusieron en el Índico, hay alerta temprana en todo el Pacífico. Es más, el terremoto del año 60, le avisaron a la gente de Hawái que venía una ola de terremoto y nadie hizo nada. Bien. Casi que le voy a hacer una pregunta a Iñaki, que lo tengo al lado, perdón, a Federico Islas. ¿Tiene alguna relación el tsunami con el cambio climático? Para aclararle. No, para nada. El tsunami es simplemente un terremoto que produce una ola, o puede ser un deslizamiento. Claro. Ahora, si hay un cuerpo terrestre que cae en el mar, eso implica una ola y eso conlleva a un cambio climático. ¿Se acuerdan de los dinosaurios? Bueno, parece que murieron así. Bien. He reunido, todas las preguntas son muchas, para el amigo Campanelli, me parece que están dirigidas a vos, al menos a tu especialidad, si después ustedes quieren agregar algo. ¿Cómo responden los grandes productores a los cambios en las formas de producción agrícola y ganadera que intentan mitigar los daños ambientales? Y después, me parece que está relacionada, ¿cómo repercute el monocultivo en la erosión del suelo, inundaciones, emisión de monóxido, tala de árboles? Especifica quien hace la pregunta. Bueno, a nivel de tendencia, hay dos grandes tendencias en la agricultura actualmente. Una es la intensificación sustentable y otra es la agroecología, que las dos buscan, digamos, hacer esto de la mitigación, ¿no? Y concientizar al productor que, bueno, que es necesario hacer esto para en un futuro que su finca, no es finca la palabra, porque su campo, ahí está, sea sostenible, o sea, que pueda seguir produciendo en el tiempo. ¿Cómo era la otra pregunta? ¿Cómo repercute el monocultivo en la erosión del suelo? Bien. Bueno, y lo que respecta a la parte general de la respuesta del productor, hay productores que son permeables a estas buenas prácticas, digamos, con el ambiente, hay otros que no tanto, y bueno, a lo que apuntan todas estas buenas prácticas es a hacer un uso más eficiente de los recursos, tanto de los recursos del suelo como la parte de biodiversidad, no afectarla con las acciones que se hacen en el campo. Y en lo que respecta, bueno, a la tala de árboles, todo lo que es impacto de desmonte, bueno, yo quizá no soy el más indicado para responder esa pregunta, pero termina repercutiendo en la emisión de dióxido de carbono, porque bueno, es ese carbono que está fijado y bueno, si se quema, digamos, ese desmonte, bueno, se liberan grandes toneladas de carbono a la atmósfera. ¿Y el metano? Y el metano tiene que ver con la producción animal o con los encharcamientos temporales del suelo. Hay una problemática con respecto a los feedlots, con la emisión de metano, porque el metano es el gas que la vaca que emite la vaca, y bueno, surge de lo que es el rumen de la vaca. No se produce ahí, bueno, la vaca cuando eructa emite metano. Tenemos poquitos minutos, 7 para el cierre. Vivian, hay una pregunta que me parece que está dirigida a vos, o al menos a la especialidad que tenés, y es la siguiente: ¿cuál es el aumento del nivel medio del mar y cuáles son los impactos más inminentes en las ciudades costeras? Bueno, también sería, sino también para el Federico, pero el nivel medio del mar se estima que ha aumentado desde el comienzo de la era industrial en 0,19 metros en todo el promedio de todo el globo, pero eso no significa que sea igual en todas partes, ¿no? Hay zonas que han aumentado más,
como decía Federico, por ejemplo, las pequeñas islas del Pacífico realmente ahí están más en riesgo y en otros lugares no tanto. Se calcula que más o menos 0,32 milímetros por año, lamentable. Bueno. ¿Y la palangana de la provincia? ¿Cómo la arreglamos? Eso no sé, eso tiene que ver con el campo. La palangana de la cuenca del Salado. Sí, exactamente. Bueno, ahí el gran problema es que van a hacer canalizaciones y van a deprimir la freática. Lo ideal sería hacer lagunas, seguir haciendo lagunas y evitar que el dueño del campo en algún momento, cuando no lo ven y haya una seca, elimina la laguna, porque después se está quejando porque se le inundó. Eso es un gran problema. Eso lo decía Florentino Ameghino. Y hoy día tenemos planes de hacer más canales. Es más, se decía de hacer una segunda etapa de lo que es el canal Mercado. El canal Mercado era un canal que tomaba la cuenca de Guayimanca, la llevaba hasta la zona de Mar Chiquita y llegaba a la zona de Mar Chiquita. Hoy día se está pensando no en un canal como el Mercado, sino en uno mucho más chico, pero en tratar de llevar las aguas que van a la cuenca del Salado, llevarlas a Mar Chiquita. El problema es que también se inunda Mar Chiquita. Le reitero a aquellos que están haciendo intervenciones directas que vamos a tener una horita más después, en el café abajo, se toma un cafecito y puede hacer una pregunta más con los panelistas que se van a quedar un rato. Tengo una para el cierre, pero la dejo para el cierre, porque nos va a permitir contestar a todos. Ahora sí, José, mira, esta me parece que está dirigida a vos. ¿Qué acción jurídica podemos hacer hoy ante acciones perjudiciales para la preservación de la costa? Plantea uno de nuestros amigos. Bueno, depende cuál es el problema, cuál es el hecho, pero hay diferentes acciones jurídicas. El Estado responde de diferentes maneras en los tres estamentos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La pregunta está dirigida al Judicial, evidentemente, cuando ya los problemas no van a tener solución, porque ya estamos ante un serio inconveniente. Yo prefiero que las intervenciones sean en tiempo anterior y entonces exigir tener un buen programa de ejecución administrativa en el Poder Ejecutivo, ordenanzas municipales, programas de la Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires en materia de protección de la costa, y en el Legislativo una ley de costas que prevenga estos aspectos. Pero cuando todo eso no sucede y la enfermedad apareció algún inconveniente, hay acciones judiciales como los amparos, cuando hay un problema muy urgente, o acciones por daño ambiental, cuando el daño ambiental ya hubiera sucedido y hay que recomponerlo, ¿no? Le digo que se agrega sobre ello. En cuanto a la ley de costas, sería bueno para tratar de paliar el problema de la erosión costera, para tratar de poner pautas para cómo se explota el recurso arena para todo lo que es balneario. Pero hay una causa que frenó toda la ley de costa que se consensuó hace 2 años, que es que en este momento se están haciendo loteos que todavía no se han presentado los planos en provincia. De manera que hay muchos loteos que había que decir, paren muchachos, porque están loteando lugares que todavía no se sabe si van a ser aprobados, y en muchos casos se están loteando, se están vendiendo terrenos en zonas inundables, como sucedió ya en los 60. Estamos volviendo a repetir los errores. Con la siguiente pregunta miramos bien hacia Mar del Plata, hacia la zona. Según el impacto ambiental, ¿cuáles son los primeros 3 problemas a resolver en la ciudad? Si quien quiere empezar con la respuesta. Dijimos 3, a ver, puede ser más, puede ser menos. La erosión costera es un problema para pensar a futuro, es decir, y otro es que ya esto lo hemos dicho durante mucho tiempo, no vale la pena juntar arena en playas donde pronto vamos a tener que prohibir el baño. Afortunadamente se han solucionado la calidad balnearia en algunos lugares donde había pluviales con cloacales. Y afortunadamente ya está hecho el emisario y está operando bien, lo hemos visto a través de imágenes de radar. Una de las cosas que habría que hacer es tratar de sanear un poco las cuencas. Ustedes piensan que la cuenca la que va al arroyo, este es el arroyo
la cuenca de la diagonal Porredón que va a la diagonal Alberdi, era un canal y hoy día tiene el mismo diámetro la salida que tenía hace 30 años, de manera que se amplió la cuenca, se impermeabilizó la cuenca y por eso es que cada vez que llueve ustedes pueden ir a Santa Fe y La Costa y pueden ver que el agua sale por ahí, porque el canal ya no da abasto, de manera que hay un problema de velocidad para drenar los caudales, sobre todo con esta previsión de que van a ser más frecuentes las lluvias extremas. Esto ha sido un problema que se trata en todos los lugares donde hay grandes ciudades, pero también ha hecho hincapié el IPCC en las ciudades medias y pequeñas, porque las ciudades grandes tienen el poder adquisitivo para cambiar y adaptarse los pluviales a mayores lluvias y a mayores caudales. El problema son las ciudades medias o pequeñas. Por ejemplo, Villa Gesell y Pinamar, que hoy día los cloacales van hacia las zonas inundables, aguantan los 2-3 meses de la temporada, pero ya no dan abasto los olores que hay en la ciudad y tarde o temprano Villa Gesell y Pinamar van a terminar construyendo un emisario submarino como el de Mar del Plata, porque no va a dar abasto tener piletas de inundación de los servicios sanitarios. Vivian. Bueno, quizás también Mar del Plata es una ciudad que vive en gran parte del mar, por el turismo y porque es una ciudad pesquera, y creo que mi reflexión va hacia que tenemos que seguir estudiando el mar, porque como les decía es fuente de alimento y también porque el mar está tomando gran parte del dióxido de carbono extra que nosotros estamos emitiendo. Y tenemos que seguir viendo en qué medida esto se está dando, porque esa capacidad de toma de calor y de dióxido de carbono por el mar no es infinita. Ya hay algunos indicios que está bajando su intensidad. Es decir, que este es parte de nuestro compromiso como la gente que estudiamos el mar y desde nuestra sociedad, que tenemos que entender mejor cómo está ocurriendo estos cambios. Sí. Hace unos años Mar del Plata fue declarado capital de los intereses marítimos. Eso fue simplemente una declamación. ¿Por qué? Porque los contratos pesqueros que se firman en Buenos Aires repercuten en la industria de Mar del Plata. Y hoy día la crisis más grande que tuvo esta ciudad se debió a contratos pesqueros donde la flota local fue la más perjudicada. ¿Se acuerdan que a De la Rúa se perdió la merluza? Bueno, esos fueron los contratos pesqueros firmados en Buenos Aires. Es un país federal, pero el tema pesquero es algo que no lo tienen en cuenta al momento de ver cuáles van a ser las consecuencias de los contratos firmados en Buenos Aires. Bien. La pregunta final la dejo un poquito más, voy a generar suspenso, porque es complicada, es difícil. Yo no sé si alguno de ustedes se va a animar a responderla. Antes, no, les voy a pedir a cada uno que, si es posible, en un minuto, haga un cierre, cada uno de ustedes. Después van a tener un ratito más para conversar con la gente que se quede. Me guardo la pregunta final, no pide, por favor, Renato. Y les dejo la posibilidad de hacer un cierre, un minuto y medio a cada uno de ustedes sobre este tema. Bueno, es bueno que haya tanta gente participando de este encuentro, porque bueno, eso quiere decir que hay muchos interesados en concientizarse acerca de lo que es el cambio climático, y bueno, necesitamos más campañas de este tipo para que la gente tome conciencia que desde su pequeño lugar puede contribuir a mitigar, entre comillas, estos efectos, ¿no? Si bien, bueno, con todo lo que habíamos hablado anteriormente no nos vamos a detener, pero bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena. Le hablo a la gente joven, le dejamos un montón de problemas. No me digan que se la van a estar tocando la batería, como me dijo una vez un nene. Yo me voy a dedicar a tocar la batería, pero es bueno que sepan, que estén informados y que además no se compren los modelos que vienen de esa globalización que viene ya fijada y que nos imponen algunas cosas que muchas veces hay que dudar de algunos temas, y sobre todo vean las dos películas del cambio climático.
la película oficial, La verdad desnuda, y la otra película, la de El gran fraude. Son dos películas donde hay visiones contrapuestas de un mismo problema. Ustedes vean las dos y saquen sus conclusiones. Bueno, creo que queda claro que estamos impactando el clima por sobre la variabilidad natural que existe desde ya, y que somos todos un poco responsables y debemos tomar conciencia de eso. Por ejemplo, pequeñas acciones, como hoy comentaban, el uso eficiente de la energía, ser cuidadosos con la calefacción, el aire acondicionado. Por ejemplo, ¿por qué comprar una mermelada de naranja que viene de Alemania cuando acá producimos cantidad de naranja? El transporte de ese frasquito consume una gran cantidad de combustible totalmente innecesario. Son pequeños ejemplos, pero sumados por la gran cantidad de miles de millones de personas que somos, producen un cambio. Bueno, este tipo de encuentros me parecen fabulosos, y mi reflexión es, acompañando lo que dijeron antes, que es una oportunidad, primero por la cantidad de gente interesada en el tema, lo que evidencia una mística en la población respecto a la cuestión ambiental. Pero no quiero que esa mística se transforme en decepción por algo que también dijeron antes, que es la cantidad de falsas informaciones que hay respecto a los temas ambientales. Especies exóticas invasoras que mucha gente quiere proteger, y en realidad muchas veces son las cosas más dañinas que pueden sucederle a la biodiversidad, y conceptos animalistas andan dando vuelta en las redes sociales y son sumamente perniciosos para el ambiente, quizás mucho más de los que muchas veces creemos que son los malos de la película. Entonces no hay ni buenos ni malos. En la película lo que hay que hacer es ser crítico en la información que anda dando vueltas, informarse con varias fuentes, saber que la mayor parte de la información es falsa, y escuchar a todos, inclusive a los que pareciera por el lugar de donde venimos que sabemos un poco más, pero en realidad, bueno, valerse de todas las informaciones. Y me parece que en este tema, como en casi todos los temas ambientales, hay que tener una actitud responsable también cuando se opina. Así que nada más, las dos cuestiones para mí son una alegría, que esté el CONICET hablando de estos temas, y la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Derecho a quien represento, y que haya tanta gente interesada en el tema. Reinaldo. Bueno, yo de mi parte, siendo especialista más que nada en la parte de la atmósfera, yo haría hincapié en lo que puede hacer cada uno de ustedes en cuanto a lo que son las emisiones de los efectos invernaderos, ser un poco más racionales a la hora de utilizar las energías, ¿sí? Como estaba comentando, calefactores o energía eléctrica, lo que sea. Tengan en cuenta que el uso desmedido tiene un impacto ambiental no solo por el calentamiento global, sino que los recursos del planeta son limitados, no son ilimitados, así que hay que ser conscientes también de eso. Todavía no dependemos 100% de energías renovables, con lo cual hay que ser un poco más racional de eso y el impacto ambiental que tiene. Y bueno, y también respecto a la información que anda dando vuelta, es cierto, está bueno que no se queden solo con lo que le dice una persona, sino que empiecen a buscar ustedes también información. En internet van a encontrar de todo, pero lo importante es que cada uno de ustedes tome una posición y, bueno, en función de la posición que tomen, midan sus acciones, ¿sí? Más que nada es eso. Y bueno, muchas gracias por haber venido todos. Bueno, la última pregunta, si alguien la responde, yo creo que va a dejar el terreno de la ciencia y va a pasar a otro nivel. ¿Existe el fin del mundo y saben cuándo será? Tengo acá la pregunta. No me diga que lo sabe usted. Sí, no sabe que no se sabe. Yo les traigo el mensaje de los dinosaurios. Los dinosaurios no estaban preparados para la gran nube, el invierno nuclear. Nosotros menos. Si nos llega a pegar otro impacto como el que ya pegó 2 o 3 veces, y de todos modos hay una esperanza.
sí, lo descubrió la NASA el año pasado, se llama Kepler 524b, pero queda como a 14.000 años luz de la Tierra. Se achican las esperanzas. Bueno, pido un fuerte aplauso para muchísimas gracias, Gustavo, José, Federico, Lilian y Daniel. Muchísimas gracias. Les reitero a todos. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.